Castellón y en esta ocasión con el Ministerio Mujeres en Victoria queremos tener una noche muy especial, tocando un tema que sé que a todas nos atañe y que en algún momento todas experimentamos. Así es que es una alegría para mí poder recibirles en este espacio tan especial y como Iglesia Bautista Miramonte les damos la bienvenida a todas las que en esta noche se han conectado. Sé que también tenemos visitantes de otros países, así es que bienvenidas a cada una de ustedes, esperando que este tiempo sea de bendición y que juntas aprendamos acerca de lo que Dios tiene que decirnos con respecto a este tema tan especial. Y como ven, a mi lado está una chica muy linda, a quien yo quiero mucho y que también admiro mucho. Y ella es Gaby Chacón. Sé que muchos ya la identifican, pues además es una de las directoras de alabanza de nuestra iglesia. Así es que Gaby, también quiero darte la bienvenida y agradecerte por aceptar estar conmigo esta noche. Yo encantadísima, gracias Ceci. Como en el Ágape le llamamos Mamá Ceci, porque también soy su discípula. También tengo la bendición de estar en el grupo de mujeres, en el grupo pequeño de mujeres, ya me tocó incluirme, ¿verdad? Sí, estoy súper contenta y agradecida por la oportunidad de compartir con todas las mujeres bellas de Iglesia Bautista Miramonte y de todas las demás que se nos añadan. Así que gracias Ceci, qué felicidad. Así es, yo me siento bien contenta porque estoy compartiendo este tiempo con una de mis discípulas, ¿verdad? Es de mis favoritas, aunque todas lo son. No se sientan celosas. Todas lo somos, sus favoritas, lo sé. Y yo las quiero mucho y así es que un saludo, ¿verdad? De forma muy especial al grupo de Leslie y todas las chicas. Sí. Así es que, bueno, como Ministerio de Mujeres hemos estado un poco preocupadas porque sé que la misma situación mundial, la pandemia, entre otras cosas, las guerras que escuchamos a nivel de noticias mundiales, de alguna forma golpean nuestra mente, golpean nuestra realidad y nuestro corazón, y eso genera que cada una de nosotras empecemos a experimentar ciertos temores. Y por eso, de lo que vamos a hablar esta noche, Gaby, es acerca del miedo y cómo combatir el miedo con la fe, porque entendemos que en cualquiera de las etapas de la vida vamos a experimentar miedo. ¿Qué piensas tú? Bueno, la verdad es que desde que conversamos, ¿verdad?, de esta iniciativa, de este webinar, en lo personal fue un tema muy retador y un tema en el que me sentí súper identificada porque creo que es bien cotidiano, es un tema cotidiano en el que todos los días enfrentamos distintos miedos, distintos temores, distintas situaciones que nos traen preocupación, incertidumbre, y me parece que es importante que lo podamos compartir, porque a veces tendemos a quedarnos con los miedos así como guardaditos, ¿verdad? Porque nos da pena pensar que somos las únicas que estamos pasando o que estamos viviendo ese tipo de temores o ese tipo de miedos. Y qué hermoso que podamos como mujeres, como amigas, compartir y decir, a mí me da miedo esto, yo lucho con este temor, lucho con este pensamiento constantemente. Y creo que es más lindo todavía cuando encontramos mujeres que tienen el mismo miedo que yo, y entonces yo puedo decir, ¿y tú cómo has lidiado con esto? O al revés, ¿verdad? Que viene una persona que me dice, yo tengo miedo de esto, y yo le puedo decir, te entiendo, a mí me pasa. Entonces me encanta que podamos conversar de este tema. Exacto, y nosotras, sabiendo que es un tema que nos afecta a muchas, ¿verdad? Si no a la mayoría, yo creo que a todas, hemos incluido, hemos invitado a algunas amigas que nos compartan acerca de cuál es su mayor miedo, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Mi mayor miedo es no tener una buena actitud o el ánimo para poder enfrentar cualquier situación que me venga diariamente, porque algunas veces me vienen las pruebas o cualquier circunstancia y me quedo así. Ese es mi mayor miedo. Mi mayor miedo es enfermarme, enfrentar una enfermedad difícil, que esto me lleve a la muerte. El miedo que tengo es de comunicarme con las hermanas, pero cuando ya esta hermana se acerca a mí, yo
la aconsejo, le digo, este y este problema lo puede solucionar de esta manera. Entonces, cuando ya tenemos más días de conocernos, yo siento que las hermanas a quien me comunico con ellas, pues me toman cariño, yo también a ellas, y resuelvo el miedo que tengo de no comunicarme con las hermanas. Mi mayor miedo es perder un familiar o un ser querido. Desde la pérdida de mi mamá, quedé con ese temor que el Señor está trabajando en mí. ¿Por qué tengo miedo? Y si realmente en algún momento, cuando yo me encuentre con miedo de cualquier cosa, de repente un asalto o algo, voy a hacer algo incorrecto, voy a hacer algo malo. Eso es lo que yo creo que es un miedo que ahorita me sentí. Bueno, mi mayor miedo o temor podría ser el futuro para mis hijos, ¿verdad? Porque como madre siempre anhelamos que nuestros hijos sigan el ejemplo que nosotros hemos inculcado desde pequeños, ¿verdad? Que se preparen, que se casen, que formen una familia, pero siempre y cuando esté apegado a lo que el principio de la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El principio es el temor a Jehová. Como dice en su palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Él. Así de que ese es uno de mis mayores temores, ¿verdad? Ver quizás a futuro a mis hijos realizados en cuanto a los caminos de Dios. Wow, gracias a todas las hermanas que nos compartieron de sus miedos. Es bueno saber que no estamos solas en esto, sí, ¿verdad? Y realmente me sentí identificada con algunas de las cosas que decían. Es probable que hayan temores ridículos para algunos, pero para otras personas realmente son situaciones terroríficas, ¿verdad? Puede ser que, como decía Gaby, puede identificarse con mi miedo, pero también puede decir, ay, tu miedo es algo insignificante, pero para mí es real y es importante que respetemos el sentir de nuestras amigas o de las otras personas que lo tengan. Es probable que haya temores que para ti no son significativos, pero para mí me mueven el piso literalmente, sí, ¿verdad? Desde los temores, yo tengo temores a los ratones. Eso yo te puedo matar una cucaracha. Siento que estoy con mi mamá. Mi mamá grita cuando ve un ratón, sí. ¿Verdad? Las serpientes, y que uno dice son temores, ¿verdad? Que no tienen algún fundamento en sí. Pero también podemos tener temores fuertes, como el temor hasta la misma muerte, a ser violentados, a experimentar enfermedades como el cáncer, el COVID, el temor a la soledad, a quedarte soltera, a que tu esposo te sea infiel o a que tú misma lo hagas, a que tú termines sin nada, temor a tener pobreza o a diferentes circunstancias. Yo a veces tengo temor incluso a las pruebas que nos pueden sobrevenir. Ay, sí, ¿verdad? Y comprendo. yo digo, Señor, no sé si voy a poder resistirlo, pero sé. Bueno, que justamente una hermana dijo eso, exacto, que la reacción, cómo vamos a reaccionar ante la prueba, da temor. Así es, entonces son también parte de mis temores, ¿verdad? El temor al futuro, el cómo voy a terminar. Así es que quiero que tú, Gaby, también nos comentes cuál ha sido tu miedo, cuál ha sido tu mayor miedo. ¿Qué nos puedes decir tú? Ay, yo creo que tengo varios miedos, o sea, creo que todas, quizás primero quisiera aplaudirle a las hermanas que tuvieron el valor de compartirnos sus miedos, sus temores y que muy valientemente dicen, bueno, a mí me da miedo que me dé una enfermedad y morirme, a mí me da miedo no reaccionar como Dios quiere que reaccione. Y bueno, la verdad es que comparto el miedo por algunos animales, como la serpiente. Yo no las puedo, o sea, no puedo ni pensarlas. De hecho, hay una feria gastronómica en Huayúa que anda un hombre con una serpiente ahí. No, yo grito, o sea, me voy, de verdad. O sea, mis amigas que están viéndome saben que estamos ahí y yo me voy. O sea, digo, no, ahí viene. Y es un pavor, literalmente me pongo helada, etcétera. Pero ese es a ellos les da risa, sí, literalmente les da risa. Benjamín, si te estuviera escuchando, dijera, no, ¿por qué? Son lindas, porque él quiere incluso una de mascota. Ay, no lo voy a llegar a visitar. No, yo les tengo, lo voy a permitir, por favor, no.
No, yo les tengo pánico. Pero creo que también otro temor que comparto con una de las amigas que Mónica, por cierto, lo dijo, es que le dé una enfermedad y morir. A mí quizás no me da tanto miedo quizás una enfermedad, porque tú al final decís, bueno, me voy a morir de una enfermedad, pero sí el cómo voy a morir. Me da miedo morir en un accidente de carro, por ejemplo. Sí, yo le tengo pavor cuando mi hermano le empieza a meter el pie al carro. Sí, a mí me da miedo. Quizás una de las cosas que quizás ya es un poco más serio en mi perspectiva, cómo lidiar con la muerte de alguno de mis papás, o de mi hermano, de mis mejores amigas, que son como mis hermanas. Ay, eso sí me da mucho miedo, en cómo, o sea, solo pensarlo me desgarra el corazón, ¿verdad? Y creo que también tengo miedos espirituales, por así decirlo, en no cumplir la voluntad de Dios. De verdad me da mucho miedo. Quizás no me da miedo alejarme de la iglesia, porque siento que no es algo que me llame la atención, ¿verdad? O sea, me gusta estar conectada con Dios a través de la iglesia, pero sí me da miedo no cumplir con lo que el Señor me ha pedido, a ser muy, muy temerosa a cuando hay riesgos que quizás Él me pide tomar, y no hacerlo porque no me sienta capaz, no creer en el respaldo de Dios en mi vida. Creo que es uno de los miedos que también tengo a enfrentar. Así que eso es alguna de las cosas, ¿verdad? Creo que sería bonito si ahí nos empiezan a comentar tal vez algunas valientes también, igual que nosotras, que estamos compartiendo cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros miedos. Si los comparten, sería lindo poder saber si se sienten identificados con nosotros. Y yo, pues retomando la pregunta, yo quiero saber cuáles son los miedos de Mamá Ceci, aparte de los ratones, ¿verdad? Pues igual tengo muchos miedos, ¿verdad? Tengo miedo, sí, de fallarle a Dios. Hay un texto en Hebreos que dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Y yo digo, Señor, no quiero retroceder, porque yo realmente quiero agradarte. Y ese es uno de mis más grandes quizás temores. Quizás otro temor, como les decía, yo por una situación particular, ¿verdad? Algunos saben, renuncié a mi trabajo, y entonces yo tengo temor, sinceramente se lo digo, que de repente no tengamos, ¿verdad? Dinero. Que no haya dinero. Pero yo sé lo que dice la Biblia al respecto y he decidido confiar. Pero humanamente te digo, es uno de mis temores, ¿verdad? Que de repente haya un día y no haya. Y puede ser que pase. Y si pasa, pues yo sé que Dios nos va a dar. Pues ahí yo le puedo decir, yo he pasado ese miedo y he pasado la circunstancia, ¿verdad? En que no ha habido abundancia en casa, y créame que usted se puede dar cuenta que comida no me ha faltado. Entonces, el Señor no deja, siempre sorprende de una forma. Así que en ese miedo yo le puedo decir, no se preocupe, va a llegar provisión. Excelente, así es. Otro miedo, ¿verdad?, que yo tengo es a fallarle a mi esposo, ¿verdad? A fallarle también a Dios, o a fallar en el ministerio, ¿verdad? En el trabajo que ahora hago con tanto amor, y lo quiero hacer con tanta pasión también, pero sí tengo temor de no dar el ancho, ¿verdad? Sí. Porque la camisa me quede muy grande, ¿verdad? Sí. Y es parte de los temores que yo tengo, pero Dios sé que está ahí, ¿verdad? Pero humanamente yo, parte de lo que te abro en mi corazón, ¿verdad? Y les comparto a todas, amigas, sí, hay muchos temores, hay muchos miedos, ¿verdad? Y no está mal. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer los miedos que tenemos, los temores que tenemos. Eso está bien. Y no está mal que lo reconozcamos. Y también no tenemos que juzgar a la otra persona porque sienta estos miedos, sino comprender, aceptar y entender, ¿verdad? Ver cómo les podemos apoyar sin una actitud de juicio. Exacto. Porque a mí no me da miedo esto, y a ti sí, tú no estás bien espiritualmente, ¿me explico? Sí, y yo creo que los miedos se van desarrollando como por etapas, ¿verdad? O sea, dependiendo de las edades en las que estemos, en las etapas que estemos, a las cosas que nos vamos enfrentando, ¿verdad? Me pongo a pensar en una persona que se va a casar, por ejemplo. Creo que ha de tener miedo en cómo
cómo va a enfrentar su nueva vida con una persona todos los días al lado, ¿verdad? Incluso miedo a la noche nupcial. Miedo a la noche nupcial, cabal. Sí, debe de provocar, sí, claro, porque pues es una experiencia nueva, correcto. Entonces, sí, creo que depende de las etapas, ¿verdad? En las que podamos estar. Y yo tengo muy marcada una frase que me ha llenado el corazón y me ha ayudado mucho en varias etapas de mi vida desde que la conocí, y es que no podemos llevar a las personas por un lugar que no conocemos, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos permite vivir circunstancias de temor, de miedo, etcétera, para poder, en algún momento, las que estén en una etapa quizás menos que la nuestra, poder decirles, se puede, ¿verdad? O yo ya pasé por ahí. Aunque me llama la atención también que estamos usando dos palabras, si estamos usando la palabra miedo y estamos usando la palabra temor. Yo como discípula le quiero preguntar, ¿hay alguna diferencia entre miedo y temor según la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? Y en el contexto general que lo podamos estar conversando. Bueno, yo no soy experta en ese tipo de conceptos, que incluso hay conceptos psicológicos, sociológicos, neurológicos, etcétera. Estuve leyendo un poco al respecto y no pretendo mostrar cierto dominio al respecto, pero creo yo que puedo concluir de todo lo que estuve leyendo que el miedo es un impulso humano, natural y real. Y en el miedo implica, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo se pone como en alerta, todo el cuerpo, hay señales que el cuerpo empieza a emitir porque está en un riesgo inminente, ya sea físico, real, o simplemente que sea ficticio, porque puede ser que pensemos que haya un peligro y no lo hay. El miedo es un impulso que nos hace buscar refugio, o nos hace huir, o nos hace buscar autoprotegernos. Y el temor es una predisposición a una situación particular. Igual puede ser física, real, o puede ser también ficticia, pero es más una predisposición a... El miedo. El temor. El temor. Y el miedo es un impulso que tu cuerpo genera ante una situación de peligro, que igual puede ser real o ficticia. No sé si te queda claro. Sí, claro, me queda más claro. Lo importante, creo yo, es saber que la palabra de Dios, bueno, habla versículos que mencionan, y es que es interesante porque la Biblia los separa de alguna forma, porque hay versículos que hablan del miedo y hay versículos que hablan del temor, ¿verdad? Y creo que al final podemos entender, ¿verdad?, que Dios al final está cuando hay miedo y cuando hay temor, ¿verdad? Él está siempre con nosotros. Y yo creo que algo que también tú señalabas cuando estábamos hablando previo es el dato que hay 365 veces la palabra no temas se repite en la Biblia. Sí, es ¿verdad? cierto. Ahí está. Una para cada día del año. Exacto, eso decían algunos, porque creo que Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestro cerebro, más que cualquier neurólogo, más que cualquier psicólogo. Él es quien les ha dado a ellos la ciencia para poder entender esto, ¿verdad? Correcto. Y Dios nos conoce tal cual y sabe que tanto el miedo como el temor pueden paralizarnos. Sí. Y el miedo que hemos visto que es un impulso quizás neuroquímico o neurofísico, ¿verdad? Podrían decir los expertos, y el temor que es la predisposición a una situación que también puede generarme algún daño. Incertidumbre. O alguna incertidumbre, sí. ¿Verdad? Pero Dios está ahí en cada momento. Sí. En lo personal, Gaby, uno de los primeros versículos que vienen a mi mente cuando hablamos del temor es primera de Juan 1:8. ¿Tú recuerdas lo que dice ese texto? Creo que el amor quita todo, amor quita todo temor. Exacto, les cuento que hace un par de años mi hijo menor le preguntó a su papá, papi, ¿cuál es lo contrario al temor? Porque a veces a él le costaba dormir, ahí orábamos y todo, pero él decía, ¿cuál es lo contrario al temor? ¿Cómo puedo vencer el temor? Y yo empecé a pensar, el temor quizás con fe, con esperanza, pero el papá, con confianza, bien seguro le dice, pues el amor, le dice. Y yo me quedé, ¿el amor? ¿Por qué el amor es lo contrario al temor? Wow. Y a él dijo, porque primera de Juan 1:8 dice
que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera de sí el temor, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué es el amor? Wow. La Biblia dice que Dios es amor, Dios mismo es amor, así que por lo que puedo inferir que el temor es vencido por Dios mismo actuando en mi vida, porque es Él, su presencia, que es amor, el que echa fuera el temor de mi vida. Y yo, aunque mi esposo le estaba contestando a mi hijo, fue un gran flechazo para una usted. lección realmente Sí. para mí, y yo también aprendí en ese momento. Sí, yo justamente ahorita que lo menciona, yo tengo una experiencia que contar precisamente con ese versículo y es toda una historia. Obviamente no la voy a contar ahorita porque nos tocaría más horas, pero en cuanto a mi relación de noviazgo, yo me acuerdo que yo le estaba preguntando a Dios, ¿verdad? Yo le estaba diciendo, Señor, por favor, dame paz, si es esta persona, si tú quieres que yo proceda, porque obviamente en ese tiempo yo estaba con el miedo de perderme la oportunidad de conocer a la persona con la que me iba a casar, y también con el miedo de equivocarme y proceder mal. Y yo debo de reconocer que yo no fui obediente, yo fui desobediente. El Señor me regaló justamente ese versículo, el de que el amor echa fuera todo temor. Y una de las características con las que yo comencé mi relación, lamentablemente, fue con un temor, no temor el natural, ¿verdad? El temor de, ay, no sé, qué emoción, ¿verdad? Con una expectativa que claro sí la tenía, pero era un temor de que Dios me estaba diciendo que no. Y yo, pues, yo creo que una de las cosas que puedo reconocer ahora es que no me había dado la oportunidad de conocer realmente el amor del cual está hablando este versículo, que es el amor de Dios. Porque yo, bajo mi circunstancia, mi pensamiento, mi lógica, dije, bueno, entonces tengo que perfeccionarme en el amor, conociendo a la persona, estando ahí, y entonces ahí se me va a ir el temor. En realidad lo que yo tuve que haber hecho era confiar en que si Él me ama tanto, entonces me estaba diciendo que no en ese momento y que yo tenía que esperar, ¿verdad? Y más adelante yo me di cuenta, o sea, Él mismo se encargó de mostrarme que no era el lugar, pero no éramos las personas que Él quería que estuviéramos, que funcionábamos, ¿verdad? Y o sea, fue una lección, ¿verdad? Pero eso me lleva a mí a la constante búsqueda de la aprobación de Dios, ¿verdad? O sea, que si yo conozco el amor, bueno, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? El que no conoce a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos el amor, y entonces conocemos en quién estamos depositando nuestra confianza, ¿verdad? O sea, y esto creo que no es algo, suena como bien fácil ahorita estarlo comentando y decir, usted aprenda a amar, usted aprenda a conocer a Dios, búsquelo, pero en realidad es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, no es por arte de magia que ya se fue todo mi temor. Creo que todos los días necesitamos llegar a la presencia de Dios y ser honestas en nuestros temores, ¿verdad? Ser honestas en nuestros miedos y reconocer que no vamos a poder salir de ahí bajo nuestros propios medios, ¿verdad? Y por eso es que está su palabra, y también están personas que nos pueden ayudar si yo hubiera hablado, si yo hubiera comentado, si yo hubiera pedido consejo, no por gusto está en la Biblia también que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Yo hubiera quizás evitado, y ese solo es un ejemplo de los muchos que quizás yo podría contar en los que no he procedido bien, pero ahora puedo decir, realmente desde ese momento para acá, yo sí puedo tener la convicción de que por lo menos pasitos, graditas he crecido en cuanto a depositar mi confianza, pero lo tengo que hacer conociendo en quién voy a confiar.
Gracias, Gaby, por abrir tu corazón y compartirnos esa experiencia. Y realmente esto lo que nos dice es que cada una de nosotras debe buscar conocer más de Dios, porque Él dice su palabra que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada una de nosotras. Cuando empezamos a conocerle a Él, conocemos sus atributos, conocemos sus características, conocemos sus nombres, conocemos lo grande que es nuestro Dios. Creo que simplemente caemos derretidas delante de Él, de rodillas, y podemos tener la certeza de que Él ya va delante de nosotras y de que Él va a obrar con el propósito de que cada una de nosotras termine bien. Eso es lo que dice su palabra, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero hablando de temores, también hay un texto que resalta en la Biblia, pero antes yo quiero saber, ¿tú consideras que con todo lo que hemos hablado podemos decir que hay temores buenos y temores malos? Creo que sí, o sea, siempre y cuando los temores también, lo bueno es que todos los temores los podamos llegar y rendir al Señor, ¿verdad? Pero creo que sí hay temores que nos ayudan a ser prudentes, ¿verdad? Porque si no tuviéramos algunos temores o no tuviéramos quizás aquella espinita de tomar consejo, quizás nos lanzaríamos a hacer cosas a veces imprudentes, ¿verdad? Entonces creo que sí es bueno poder tener un temor saludable, ¿verdad? No aquel temor que nos paraliza, que no nos deja hacer nada y que estamos estancadas. Yo creo que es importante identificar cómo estamos lidiando, o sea, cómo estamos viviendo el temor en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que y aparte, o sea, en el Señor todo se convierte para bien, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde interviene esta palabra que es la versus que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Conversando ahorita, que es la fe. A mí me llama tanto la atención el concepto que la Biblia nos da de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y justamente o sea, lo contrario a eso también es el miedo, es el temor, porque el miedo es incertidumbre y que no tenemos certeza de lo que esperamos, o sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces eso nos provoca miedo, nos provoca temor. Y aparte como no vemos, entonces no podemos tener aquella seguridad. Creo que la falta de sentirnos seguras es lo que nos provoca miedo, ¿verdad? Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, lo que nos pide a través de la fe es que lo veamos a través de Él. Que aunque no lo podamos ver nosotros literalmente con nuestros ojos, confiemos en que en sus manos sí lo vamos a ver. Y eso no es tan fácil de comprenderlo, o sea, no es tan fácil de digerirlo, sino es viviendo las cosas, ¿verdad? Viviendo las circunstancias, estando en la situación de falta de salud, falta de economía, porque creo que muchas hermanas que nos están viendo y han vivido situaciones en las que pueden decir, yo estuve con incertidumbre, pero decidí confiar en el Señor. Y nada más, yo hoy tengo un testimonio de eso, porque yo le estaba pidiendo al Señor por mucho tiempo un nuevo trabajo donde pueda crecer mi salario también, y etcétera. Y yo le dije al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y no sé cuándo, pero sé que pronto lo vas a hacer. Pero Dios lo lleva también a uno al límite, porque yo justamente ahora le dije al Señor, ya no quisiera estar aquí, ya no quisiera estar en este trabajo, tú sabes lo que te pedí. Y no pasaron ni 5 minutos de eso, cuando me estaban llamando para decirme que tengo una nueva plaza, que tengo un nuevo salario, y el salario que necesitaba. Wow, entonces, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Y yo no pude haber experimentado esa certeza sin haber estado en la incertidumbre, en la necesidad, correcto. Yo creo que ahí es donde la fe también es la que nos permite experimentar el amor de Dios, porque
creer que Dios es amor y que es la misma fuente de amor, me implica también poner mi fe en Él. Sí. Tengo que creer que realmente ahí está la fuente del amor verdadero. Y accionar, por supuesto, Exactamente. ¿verdad? Porque yo no fue solamente que se lo pedí, o sea, también a las cosas que me llegaban que tenía que aplicar, pues aplicaba. Hice entrevistas que fueron bien difíciles. Como dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, Exacto. no perezosos, ¿verdad? Sino que mostrar Correcto. la diligencia que nos debe caracterizar a cada uno. Y así es, incluso la misma Biblia señala que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sí. Y eso es lo que nos dice Proverbios. Entonces, ¿qué es temer a Jehová? ¿Por qué debemos temer a Él? Siendo que Él, estamos diciendo que es la fuente del amor. ¿Por qué debemos temerle? Y hay personas que dicen que cuando habla esta frase de temer a Jehová solamente se refiere a tener un respeto o a tener un respeto reverente hacia nuestro Dios, que sin duda así es. Debemos mostrar reverencia y respeto porque es el Rey de Reyes, es el gran Dios. O sea, no es cualquier Dios, es el Dios de los ejércitos. Y debemos mostrar ese respeto y esa reverencia. Pero yo también, Gaby y amigas, creo que, como habíamos visto, el temor es una predisposición que entendiendo dónde estoy o qué puede pasar, yo voy a tomar una actitud. Pues yo sé que estoy delante de Dios, debo tomar una actitud reverente, Sí. ¿verdad? Una actitud de respeto. Pero creo que el miedo, que es lo que veíamos, que era como un impulso que nos hace saber que puede pasar algo malo. Y no sé si después me pueden ustedes pueden comentar, pero yo creo que también es saludable tener cierto miedo a Dios, porque con Dios no se juega. Hebreo dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No, y que Dios es fuego consumidor. Y que Dios también. es fuego consumidor. Y es celoso. Es celoso. Sí. Y no es de que vamos a estar jugando con su gracia, porque Exacto. lastimosamente, entendiendo que la salvación es por gracia, muchas personas tergiversan esto y creen que como eso es así, pueden hacer todo lo que quieran. Y no es así. Si realmente hemos nacido de nuevo, el fruto que vamos a dar es el fruto del Espíritu. Correcto. Pero no podemos decir que he nacido de nuevo y seguir viviendo una vida que no agrada a Dios. Entonces eso sí es claro que lo debemos tener. Hay una frase también que si ustedes lo encuentran en Hechos 4, Pedro y Juan dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían miedo de las autoridades, tenían temor de lo que les pudieran hacer, pero ellos también estaban conscientes que comparecer ante Dios iba a ser mucho más intenso o más terrorífico en algún sentido que comparecer ante los hombres, ¿verdad? Porque yo no me imagino despertarme a una muerte eterna, que eso es lo que dice la Biblia. Claro. Y a veces no queremos decir eso porque no Sí. les gusta escuchar esto, porque no van a querer llegar a la iglesia, sos muy radical, no, eso no está bien que se lo digas, pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a los que rechazamos a Dios, a los que rechazan a Dios, les espera una muerte eterna. Y a los que le aceptamos, dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Él, nos da el permiso y por lo tanto llegamos a tener también vida eterna en Él. Así es que Sí. hay otra experiencia, perdón Gaby, solo con eso te quiero terminar esta parte. Cuente, por favor. Que si ustedes alguna vez han leído la historia de Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth, cuando Noemí regresa, ¿verdad? Que ella se había ido a Moab y cuando regresa a su pueblo, ella dice: la mano del Todopoderoso ha salido contra mí. Y yo no sé, ¿verdad? Pero si yo llegara a tener que decir esa frase, sinceramente creo que no lo podría resistir. ¿Quién puede resistir a Dios? Sí. ¿Quién podría mantenerse en pie sabiendo que la mano del Todopoderoso ha salido contra mí? Y así estaba Noemí. En esa condición. Yo no tengo idea del miedo que ella tenía, pero esto no la paralizó. Conocía, entendía las consecuencias que ella estaba experimentando, pero a pesar de eso, ella fue y buscó
a Dios, porque solo en Él ella sabía que iba a poder tener el socorro y el auxilio pronto. Así es que entendiendo que el temor que le tengamos a Jehová es bueno, ¿verdad? Y que el temor también, o la fe también en Él, me va a hacer encontrar el amor verdadero, ¿verdad? Y así es que sabemos que Dios es amor en sí mismo. Sí. Y Él es quien nos va a ayudar a superar cualquier temor. Sí, la verdad es que esto lamentablemente, pero a la vez enriquecidamente, a través de los procesos es que lo vamos a poder vivir, ¿verdad? Y como muchas hemos expresado, ¿verdad? El miedo al durante, ¿verdad? Del proceso. Yo les compartía el jueves pasado a las chicas del grupo pequeño que hace unos años Dios a mí me permitió estar en una situación bien difícil. Yo tenía quizás como 21 años, quizás. Ayer, hace poquito. No, un poquitito más quizás. Pero estaba en el proceso de hacer mi nueva producción que se llama Lo Mejor de Mi Vida. Si no la han escuchado, los invito a que vayan a Spotify y la escuchen. Pero esa canción, yo siempre, esa producción, yo la resumo en un proceso de mi vida empaquetado en un CD, ¿verdad? Porque cada canción Dios me hizo vivirla. O sea, cada letra, cada pedazo de las canciones que dicen me ha hecho vivirlas. Y me preguntaba una locutora, me decía, Gaby, ¿y qué es entonces lo mejor de tu vida? Porque aquí estás diciendo lo mejor de mi vida. ¿Qué es lo mejor de tu vida? Y me acuerdo que yo solo pensé, o sea, no la pensé mucho, pero le dije, ¿sabes qué? Lo mejor de mi vida hasta este momento es haber experimentado a Dios como un sanador, proveedor, como mi abrazo literal cuando me sentía sola, cuando tenía temor. Experimentarlo no porque me han contado que Dios es un Dios sanador, un Dios proveedor, que etcétera, es porque lo he vivido. Y eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida y que me sigue pasando, aunque a veces lo vivimos con lágrimas, con dolor, con el corazón hecho pedacitos, pero ahí ves como el Señor. Tengo otra canción que se llama Reconstrúyeme, y en ese momento en el que yo me sentía molida, yo oré y le dije, Señor, y la letra dice, Espíritu Santo, bueno, en el Salmo 51, sí. Escúchame hoy, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Y es que esa es la actitud con la que nosotros debemos de llegar ante los temores. Señor, mi corazón ahorita está quebrado, está, etcétera, reconstrúyeme. Y el Señor, y eso creo que es la experiencia, aunque suene irónico, ¿verdad? Porque suena raro que a veces las experiencias más difíciles de la vida nos han traído lo mejor de nuestra vida, que es conocer al Señor cara a cara. Exacto, como dice alguien, cualquier situación difícil, cualquier necesidad que nos haga buscar más de Dios, se vuelve una bendición. Una bendición, ¿verdad? Sí, correcto. Y solo les quiero compartir lo que dice Proverbios para ir concluyendo, ya que si entendemos que el temor a Dios es bueno, ¿verdad? El temor que le tengamos a Jehová es bueno, y que lo contrario al temor es el amor, y que el amor mismo es Dios mismo. Si me apropio de esas verdades y trato de vivir en temor a Dios, obedeciendo y poniendo por obra su palabra en mi vida, entonces yo les aseguro que van a poder vencer cualquier temor. Sí. Quiero que abran su Biblia. Proverbios 3:21 nos dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie
de quedar preso. Como decíamos, el ir conociendo un poco más de Dios poco a poco cada día y presentarme delante de Él cada día es lo que nos va a ayudar a poder enfrentar. Y es parte de lo que queremos hablar en este texto, porque aquí encontramos dos indicaciones claras. La primera dice que no se aparten estas cosas de tus ojos, es decir, enfócate, concéntrate, no desvíes tu mirada a otras cosas. No sé la situación particular que tú estás viviendo, qué es lo que te tiene incluso con un miedo paralizado. He conocido y sé de algunas que todavía no salen de casa, o pensar que les puede dar el COVID se ha vuelto la mayor ansiedad o el mayor temor o el mayor miedo ahorita, que las tiene realmente paralizadas. No sé cuál es tu situación particular. Dios sí la sabe. Dios, que es Dios de amor, conoce tu situación y Él quiere que tú estés bien. Él no te quiere vivir presa del miedo, presa del temor. Él quiere que tú tengas la plena certeza de que Él está en control total. Así es que cuando estamos en situaciones difíciles, Gaby, como la que tú estabas mencionando, y podemos sentir nuestro corazón destruido. Ayer alguien me hablaba y me decía, así, literalmente me siento destruida. Estamos tentadas a buscar nuestras propias soluciones. Estamos tentadas a buscar soluciones que a nuestros ojos podrían ser factibles. Y por eso el texto dice que no se aparten tus ojos de estas cosas. ¿De quién? De su palabra, de Dios mismo. En Él tenemos que mantener nuestros ojos puestos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos va a dar la solución. Porque a veces buscamos otras soluciones. ¿Como cuáles? Por nuestros propios medios, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el día a día podemos, por ejemplo, evitar a veces tomar, ya sabemos que estamos en un ambiente laboral quizás tóxico, un ambiente laboral en el que me ha alejado de Dios, que no estoy tomando las actitudes, ¿verdad? Y decidimos continuar ahí, ¿verdad? Aun cuando sabemos que lo más saludable, lo más sano sería a lo mejor tomar no fue su situación, ¿verdad? Pero al final fue una decisión en el que decimos, como no confiamos en que Dios pueda darnos tal vez otro trabajo, entonces preferimos quedar ahí, ¿verdad? Entonces quizás puede ser un ejemplo de tomar bajo nuestros propios medios, decir, no, si es que si yo no trabajo, ¿quién, verdad? ¿Quién por mí? O bueno, hay muchos casos también en la Biblia, incluso cuando a mí me provoca siempre como un poquito de risita, pero vergüenza a la vez, cuando Sara, ¿verdad? Que ella tomó bajo sus propios medios darle un descendiente, y que pasó, ¿verdad? Y Dios, cuando viene y le dice que yo le voy a dar un hijo, ella se ríe. Entonces, ¿en qué cosas nos estamos riendo nosotros de Dios de que no las puede hacer? Entonces las tomamos nosotros por nuestros propios medios. O andar con una persona, bueno, en el caso de alguna soltera, que tengamos miedo a quedarnos solteras, rechazamos. No, que nos dé miedo, y entonces vamos a andar con el primero que se nos cruce, aunque sea inconverso. Entonces digo, bueno, mejor esto que quedarme soltera. Y entonces arruinarnos la vida, tomar bajo nuestras propias manos el resolver, el no quedarnos solas, ¿verdad? Y así quizás podríamos dar más ejemplos. Exacto, y quizás yo solo un ejemplo más es también cuando vienen sentimientos de suicidio. Queremos controlar la situación por mis propios medios. Y como creo que Dios no lo va a resolver, entonces mejor, ¿verdad? Estoy en una situación tan difícil que incluso lo he considerado como una opción. Entonces, amigas, no busquemos opciones por nosotras mismas, mantengámonos enfocadas. Eso es lo que dice este proverbio. Luego dice, guarda la ley y el consejo. Sé obediente y pon manos a la obra. En la situación que estés, sin duda habrá una indicación que la Biblia tiene para decirte. Búscala,
créela y obedécela. No sé cuál es tu situación, pero te aseguro que la Biblia tiene una indicación clara para ti. Así es que mantén tus ojos enfocados en Dios, en su palabra, e indaga, pregunta, ¿qué puedes hacer al respecto? Y la Biblia te va a decir, el temor a Él te va a dar la indicación clara de lo que tú tienes que hacer. Así es que, ¿cómo se lleva a la práctica esto? ¿Cómo se puede hacer para vivir y cumplir la palabra? Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es rodearnos de personas que también estén en ese mismo anhelo, ¿verdad? Va a ser muy difícil cumplir o aprender de la palabra de Dios con personas que no están quizás en el mismo caminar o en la misma lucha. Entonces, conversarlo, hablarlo, decirlo, confesar, ¿verdad? Bueno, que de hecho uno de los miedos que se me olvidó comentar a mí era eso, la confesión de pecados. A mí me daba mucho temor el abrir mi corazón y decir, he hecho esto, he hecho lo otro, no sé cómo proceder en esto, no sé cómo luchar en esto. Creo que hacerlo práctico, si la Biblia dice que confesemos nuestros pecados, vamos y busquemos a alguien y vamos a tener miedo que después nos va a andar divulgando. El Señor ya dijo que no, o sea, Él ya nos perdonó. Y si Él nos ha ayudado a salir de esa situación, no nos tiene por qué dar pena, ¿verdad? De si Él me perdona, lo que digan los demás viene siendo un segundo plano, ¿verdad? Entonces, creo que rodearnos de personas que nos nutran de fe. Si nos cuesta leer la Biblia, pues decirlo, ¿verdad? Me cuesta leer la Biblia, ayúdenme, mándenme algo, ¿verdad? Ahora hay tantos programas que te facilitan. Podcast, Esperanza para Hoy, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que buscar, saber qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Identificar cuál es nuestro temor y en lo que estamos fallando y en lo que no estamos poniendo en práctica, contarlo, ¿verdad? Y así poder ser acompañadas, ¿verdad? No me imagino cuántas cosas las mamás que nos están viendo han de vivir con los temores por sus hijos, ¿verdad? Y la verdad es que yo quisiera darles no soy mamá aún, pero quizás decirles, ¿verdad? Que así como si ustedes aman tanto a sus hijos y se preocupan tanto por ellos, Dios los ama más que ustedes y se preocupa más que ustedes, porque Él los diseñó y Él está preocupado por ellos. Creo que es una buena forma de comenzar a confiar en el Señor y van a decir, esta niña ni es mamá, ¿para qué está diciendo eso? Pero lo he vivido en otras situaciones en las que he tenido que decir, si yo amo a esta persona tanto, Dios lo ama más. Entonces descansemos que el amor de Dios es más grande. Y llegar a estas conclusiones significa estar en su palabra, conocer más de su palabra, tener un tiempo a solas con Él, que no es lo que llamamos devocional, disciplinas que debemos mantener nosotras cada día, como orar, ¿verdad? Anhelar estar delante de Él, en la presencia de Él y conocer más de su palabra. Yo, por ejemplo, procuro leer la Biblia todos los años, ¿verdad? De pasta a pasta. Y sé que es una práctica que algunos pueden decir que no funciona o otros que sí. Para mí es de rigor, ¿verdad? Hay personas que la leen 4 veces en el año, ¿no? Cada quien a su ritmo. Pero lo importante es que estemos en la palabra de Dios todos los días. Así es que... La tía Chandy. Saludos, tía Chandy. Yo sé que ella lo hace. En este proverbio encontramos prácticamente 2 indicaciones que yo he querido resumir, pero dice en mi conclusión, ¿verdad? Si hacemos estas 2 cosas, Gaby, vemos los siguientes beneficios. Y yo pude enumerar 4 beneficios de 2 indicaciones. Wow. Así es que siempre se va a multiplicar para bien la obediencia a Dios. El primero dice, será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Cuando habla de gracia en mi cuello, ¿verdad? Además de cualquier collar que pueda hacer, que puede embellecernos, pero a mí más se me da la idea que voy a tener esa seguridad de poder caminar erguida, no con orgullo, sino que con seguridad de que Dios está quien me respalda, que no hay miedo, porque cuando hay miedo, tú andas, ¿verdad? Con la cabeza cabizbaja,
¿verdad? No puedes ver a los ojos a las demás personas porque el miedo te inunda, ¿verdad? O sabes que hay algo que está mal. Y entonces Él te va a dar esa libertad al tener esta confianza plena en Él. Luego el otro beneficio dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará, ¿verdad? Y creo que está más que claro, ¿verdad? Ese texto, ¿verdad? Y no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Te acostarás sin temor, dice el número 3, y al acostarte tu sueño será grato. Dormir rico. Creo yo que es de los mejores, de verdad que es de los mejores beneficios y placeres, ¿verdad? Poder dormir rico. En paz. Yo a veces me enojo con Mauro y se los confieso, porque él se pone en la cama, la almohada y ya se durmió. Y yo soy así, la verdad, yo me duermo rápido. Y yo estoy hablando con él, o quiero hacer algo, quiero leer, y él ya está dormido. O sea, la cama para dormir y ya, ¿verdad? Ok. Entonces, así de rápido. Pero ahora alguien me preguntaba, ¿cómo te sentís después de que ya no estaba en el trabajo? Y le digo, estoy durmiendo mejor, ¿verdad? Es uno de los beneficios, tengo más tranquilidad, etcétera, ¿verdad? Así es que Dios, ¿verdad? Ahí obrando realmente. Luego dice, no temerás temor de pavor repentino, de pandemias, de guerras, de lo que suceda en el mundo, Gaby. Tú tendrás la certeza que sabemos que el cielo gobierna, que Él tiene cuidado, que nada se escapa a Él, porque nuestra confianza está en Él. Así es que la afirmación que Dios da en el corazón al estar en constante contacto con Él no se puede comparar a nada. Solo experimentándolo lo sabremos, tal como tú decías. Sí. Y es una bendición, amigas, no tengan miedo de experimentar de Dios, no tengan miedo de las situaciones difíciles. Les aseguro que van a experimentar el poder de Dios en sus vidas y es de las mejores cosas, es incomparable, es insustituible, es invaluable. Y si lo llegan a tener, el miedito, el temor, ustedes saben que pueden compartirlo con nosotras, ¿verdad? Con todas las hermanas de la iglesia y con Ceci o con las personas que Dios sus líderes, con sus líderes. Sí, porque para eso estamos, pastores, para eso Dios le ha dado a todos la oportunidad de vivir distintas cosas que podemos apoyarnos, ¿vea? Y ayudarnos. Quizás es importante también seleccionar con quién vas a hablar, porque eso es tenés básico. que tener sabiduría también para saber con quién vas a compartir tu corazón o a quién vas a pedirle, a rendirle cuentas para que te ayude a seguir creciendo en tu crecimiento. Así es que, en conclusión, busquemos y obedezcamos la palabra de Dios y vivamos confiadamente que Él cuidará de cada una de nosotras. Así es, y que Él tiene el panorama completo, ¿verdad? Nosotros no seamos, les compartía también una palabra la semana pasada y es no seamos absortas. La palabra absorto quiere decir cuando te ensimismas, no ves absolutamente nada más que tú, lo que tú sentís, lo que tú vas a padecer, lo que tú estás sufriendo, sintiendo, en cambio, ver más allá de lo que a ti te está pasando y cómo esa circunstancia puede ser de bendición no solo para ti, sino para todas las demás personas que están a tu alrededor. Entonces, evitemos ser absortos, ¿vea? Y así como Habacuc, Dios le dijo a Habacuc, mira los montes, pon tu mirada hacia el frente, ve hacia adelante, ¿verdad? Entonces, así también, no nos limitemos a solo ver cómo la situación nos va a afectar, sino también recordar de que para los que amamos a Dios, y ahí es donde el amor quita todo temor, los que amamos al Señor, pues todas las cosas nos van a ayudar a bien, aun cuando podamos pensar que no, en Él sí se puede. Amén, así es. Así es que gracias, Gaby, por haber compartido esta hora conmigo. Ni la sentimos. Bueno, nosotras aquí no la sentimos, ¿verdad? No sé, los demás. Y sobre todo Dios haya hablado a sus corazones. Sí. Dios haya puesto paz. Dios haya revelado cómo pueden encontrar ustedes esa clave para vencer el temor. Y sabemos que está en Él. Así es que gracias porque hemos podido tener ese tiempo
Y gracias, Gaby, por haberme acompañado y estar dispuesta a estar conmigo. No, yo De encantadísima, verdad. me encanta, Así de es verdad, que, gracias. Manténganse pendientes de los siguientes webinars, ¿verdad? Suscríbanse al canal de nuestra iglesia para que puedan ustedes ahí también estarlos viendo. Y no olviden también escuchar y compartir el podcast de Esperanza para Hoy, que sale cada jueves. Sí. Así es que hasta la próxima. Bye. Como Ministerio de Mujeres, queremos invitarte a nuestra gran celebración del Día de la Madre. Se llevará a cabo en el Círculo Deportivo Internacional sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. El costo por persona es de $15 y tenemos un cupo máximo de 100 personas. Las inscripciones inician el viernes 29 de abril y se cierran el miércoles 11 de mayo. Podrás pagar en línea hasta el lunes 9 de mayo. Si quieres pagar el 10 y el 11, deberás hacer un pago presencial. Muchas gracias por tu atención y haz lo posible por acompañarnos.